Jürgen Stroop, el hombre que destruyó el gueto de Varsovia. El informe de la destrucción. En mayo de 1943, mientras las fuerzas alemanas luchaban en múltiples frentes de la Segunda Guerra Mundial, un oficial de las SS encuadernó cuidadosamente un documento que se convertiría en una de las piezas más perturbadoras de evidencia en la historia del siglo XX. No era un plan militar secreto ni un informe estratégico de alto nivel. Era algo mucho más siniestro, un álbum fotográfico meticulosamente organizado que documentaba, con escalofriante detalle, la destrucción sistemática de un barrio entero de Varsovia y la eliminación de decenas de miles de personas. El autor de este documento era Jürgen Stroop, un hombre cuyo nombre quedaría para siempre asociado con uno de los episodios más brutales de la ocupación alemana en Europa del Este. Su informe, titulado «Ya no existe el barrio judío de Varsovia», no solo describía operaciones militares, era un testimonio de vanidad, un monumento a la crueldad burocrática y, paradójicamente, se convertiría en una de las pruebas más condenatorias presentadas contra él en los tribunales de posguerra. ¿Quién era este hombre que documentó su propia infamia con tal meticulosidad? ¿Cómo llegó un funcionario de clase media a convertirse en el ejecutor de una de las operaciones más despiadadas del régimen alemán? Y lo más inquietante, ¿qué nos revela su historia sobre la naturaleza del mal en tiempos de guerra? Esta es la historia de Jürgen Stroop, un hombre que pasó de ser un agente inmobiliario sin éxito a comandar la supresión del levantamiento del gueto de Varsovia. Un hombre que creyó que su brutalidad sería recompensada con gloria, solo para descubrir que su propia meticulosidad documental se convertiría en el instrumento de su condena. Capítulo 1. Los orígenes de un funcionario del terror. Jürgen Stroop nació el 26 de septiembre de 1895 en Detmold, una pequeña ciudad en la región de Lippe, en el noroeste de Alemania. Su familia pertenecía a la clase media-baja. Su padre era oficial de policía, una profesión que en la Alemania imperial representaba estabilidad y respeto modesto dentro de la jerarquía social. El joven Jürgen creció en un ambiente de orden, disciplina y adhesión estricta a las normas, valores que marcarían toda su vida adulta. La infancia de Stroop transcurrió en una Alemania que experimentaba profundas tensiones sociales. El país vivía bajo el gobierno del Kaiser Wilhelm II, navegando entre el orgullo de ser una potencia industrial emergente y las ansiedades de un imperio que sentía llegar tarde al reparto colonial mundial. Para familias como los Stroop, que no pertenecían ni a la aristocracia ni a la burguesía adinerada, el servicio al Estado representaba la principal vía de ascenso social. Stroop completó su educación básica y, como muchos jóvenes alemanes de su generación, fue reclutado para servir en la Primera Guerra Mundial. Se enlistó en 1914, cuando el conflicto apenas comenzaba y el entusiasmo nacionalista dominaba las calles alemanas. Sirvió en el frente occidental, experimentando directamente los horrores de la guerra de trincheras, el barro, el gas venenoso, la artillería constante y la muerte omnipresente. A diferencia de muchos veteranos que regresaron traumatizados y desilusionados, Stroop emergió del conflicto con una narrativa diferente. Para él, Alemania no había sido derrotada militarmente, sino traicionada desde dentro, una interpretación que se convertiría en el pilar de la propaganda de extrema derecha en los años siguientes. Esta leyenda de la puñalada por la espalda proporcionaba una explicación conveniente para la humillación del Tratado de Versalles y alimentaba un profundo resentimiento que grupos políticos radicales explotarían magistralmente. La posguerra fue especialmente difícil para Stroop. Como muchos veteranos,
luchó por encontrar su lugar en una sociedad que había cambiado radicalmente. El imperio había colapsado, reemplazado por la República de Weimar, un sistema político que muchos veteranos conservadores consideraban débil y ajeno a las tradiciones alemanas. Strupp intentó establecerse como agente inmobiliario, pero el caos económico de la década de 1920, marcado por la hiperinflación de 1923 y posteriormente por la Gran Depresión, hizo imposible construir una carrera exitosa. Fue durante estos años de frustración y búsqueda cuando Strupp descubrió el movimiento que transformaría su vida. En 1932, atraído por las promesas de restaurar la grandeza alemana y crear una comunidad nacional unificada, Jürgen Strupp se unió al Partido Obrero Alemán Nacional Socialista. No fue un pionero del movimiento, sino más bien un oportunista que vio en la creciente popularidad de estos grupos una oportunidad para el éxito que le había eludido en la vida civil. Solo 6 meses después de unirse al partido, Strupp dio el paso que definiría su futuro. Se enlistó en las SS, las Schutzstaffel o escuadrones de protección. Esta organización, originalmente concebida como la guardia personal de los líderes del partido, estaba transformándose bajo el liderazgo de Heinrich Himmler en algo mucho más ambicioso: un Estado dentro del Estado, una élite ideológica que se consideraba a sí misma la vanguardia racial del nuevo orden alemán. Para un hombre como Strupp, de 40 años, veterano de guerra pero sin éxito en la vida civil, las SS representaban una oportunidad extraordinaria. La organización no solo ofrecía empleo estable en tiempos económicamente inciertos, sino también algo más valioso: estatus, propósito y la promesa de pertenecer a una élite selecta. Las SS cultivaban deliberadamente una imagen de superioridad, con sus uniformes negros distintivos, su simbología esotérica y sus estrictos requisitos raciales de admisión. Strupp ascendió rápidamente en los rangos de las SS durante la década de 1930. Este ascenso revela tanto sobre el hombre como sobre la organización que lo promovió. No era un estratega militar brillante ni un ideólogo carismático. Lo que Strupp ofrecía era algo que las SS valoraban enormemente: obediencia absoluta, atención meticulosa al detalle burocrático y, crucialmente, la ausencia total de escrúpulos morales cuando se trataba de ejecutar órdenes. Durante los años previos a la guerra, Strupp ocupó diversos puestos administrativos dentro de las SS. Trabajó en la organización de eventos del partido, en tareas de reclutamiento y en la supervisión de programas de adoctrinamiento. Estas funciones aparentemente mundanas fueron en realidad su escuela de formación en los métodos que más tarde aplicaría con consecuencias devastadoras: la organización sistemática, la documentación exhaustiva y la implementación eficiente de políticas sin importar su naturaleza. Un aspecto particularmente revelador de la carrera temprana de Strupp en las SS fue su participación en la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938. Durante esta noche de violencia orquestada contra la población judía alemana, Strupp demostró su disposición a participar activamente en actos de terror colectivo. Para él, como para muchos otros miembros de las SS, esta violencia no era un desvío moral, sino el cumplimiento de un deber ideológico. La visión del mundo de Strupp estaba completamente moldeada por la ideología de las SS. Había internalizado completamente la jerarquía racial, la creencia en la superioridad germánica y la convicción de que estaba participando en una lucha existencial por la supervivencia del pueblo alemán. Esta cosmovisión no era simplemente adoptada por conveniencia. Strupp era un verdadero creyente
alguien que había encontrado en la ideología extremista una explicación coherente para sus propios fracasos previos y un sentido de propósito que había buscado toda su vida adulta. Capítulo 2. Ascenso en la máquina de ocupación. El 1 de septiembre de 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. Para Jürgen Stroop, ahora con el rango de Sturmbannführer, equivalente a mayor, este conflicto representó la oportunidad de demostrar su valía más allá de las tareas administrativas que había realizado durante los años de paz. Sin embargo, su participación en la guerra no sería en el campo de batalla convencional, sino en el teatro mucho más oscuro de la ocupación y el control de poblaciones civiles. Polonia fue dividida entre la Alemania de origen germánico y la Unión Soviética, según los términos del pacto Molotov-Ribbentrop. La brutalidad de la ocupación alemana en Polonia superó incluso la de otros territorios conquistados. Desde el principio, las autoridades alemanas implementaron políticas diseñadas no solo para controlar el territorio, sino para remodelar completamente su composición étnica y social. La élite polaca, incluyendo intelectuales, sacerdotes, oficiales y líderes comunitarios, fue sistemáticamente perseguida en una operación conocida como Intelligence Action. Stroop fue asignado inicialmente a tareas de seguridad en los territorios polacos ocupados. Su trabajo consistía en supervisar operaciones contra grupos de resistencia, gestionar el traslado forzoso de poblaciones y garantizar el cumplimiento de las cada vez más restrictivas regulaciones impuestas a la población local, particularmente a la comunidad judía. Estas experiencias tempranas en Polonia fueron fundamentales para desarrollar los métodos que más tarde aplicaría en Varsovia. Durante 1940 y 41, Stroop sirvió en varias capacidades dentro del aparato de seguridad alemán en territorio polaco. Adquirió experiencia en la coordinación de operaciones que involucraban múltiples unidades de las SS, la policía regular y las fuerzas militares. Aprendió a navegar las complejas jerarquías burocráticas del régimen, a redactar informes que satisfacían a sus superiores y a ejecutar operaciones que requerían tanto planificación logística como disposición para aplicar violencia extrema. En junio de 1941, la invasión alemana de la Unión Soviética abrió un nuevo capítulo en la guerra y en la carrera de Stroop. La Operación Barbarossa no fue simplemente una campaña militar convencional. Desde su concepción, fue diseñada como una guerra de aniquilación ideológica. Las directrices para las tropas alemanas en el frente oriental eliminaban muchas de las protecciones tradicionales del derecho de guerra, autorizando medidas extremas contra civiles y prisioneros. Stroop fue destinado al frente oriental, donde participó en operaciones de pacificación en territorios recientemente ocupados. El término pacificación era un eufemismo burocrático para operaciones que a menudo incluían la eliminación sistemática de comunidades enteras sospechosas de apoyar a partisanos o consideradas indeseables por razones raciales o políticas. En las vastas extensiones de Ucrania, Bielorrusia y Rusia occidental, las unidades bajo el mando o supervisión de oficiales como Stroop llevaron a cabo operaciones que cobraron cientos de miles de vidas. Durante este período, Stroop demostró las cualidades que sus superiores valoraban: eficiencia en la organización de operaciones complejas, capacidad para coordinar diferentes unidades militares y policiales, y sobre todo, ausencia de cuestionamientos morales sobre las órdenes recibidas. Sus informes eran claros, detallados y satisfactorios para la burocracia de las SS. Documentaba meticulosamente las acciones realizadas, los recursos empleados y los resultados obtenidos,
utilizando el lenguaje sanitizado que caracterizaba la correspondencia oficial del régimen. La experiencia de Stroop en el frente oriental también le expuso directamente a las operaciones de los Einsatzgruppen, los grupos móviles de eliminación que seguían al ejército alemán en su avance hacia el este. Aunque Stroop no comandó directamente estas unidades durante este periodo, trabajó en estrecha coordinación con ellas, proporcionando apoyo logístico y de seguridad para sus operaciones. Esta exposición completó su transformación de funcionario administrativo a ejecutor experimentado de las políticas más extremas del régimen. En 1942, Stroop fue ascendido a Obersturmbannführer, equivalente a teniente coronel, un reconocimiento a su desempeño en el este. Este ascenso reflejaba no solo su competencia técnica, sino también su fiabilidad ideológica. En un sistema donde la lealtad personal y la adhesión a la ideología eran tan importantes como la competencia profesional, Stroop había demostrado ser completamente confiable. Durante este año, Stroop sirvió en diversas capacidades en territorios ocupados, incluyendo periodos en Ucrania y en la región del Cáucaso, donde las fuerzas alemanas habían penetrado más profundamente en territorio soviético. En cada asignación, continuó refinando sus habilidades en la gestión de operaciones de seguridad, la coordinación interagencial y la implementación de políticas de ocupación cada vez más severas. A principios de 1943, con la guerra entrando en una fase cada vez más desesperada para Alemania, tras la catastrófica derrota en Stalingrado, Stroop recibió una nueva asignación que definiría su lugar en la historia. Fue nombrado SS y jefe de policía para el distrito de Varsovia, reemplazando a Ferdinand von Sammern-Frankenegg, quien había sido considerado demasiado indeciso para las tareas que se avecinaban. Esta designación llegó en un momento crítico. Las autoridades alemanas en Polonia enfrentaban un problema que se había vuelto urgente. El gueto de Varsovia, donde habían concentrado a la población judía de la ciudad y sus alrededores, estaba mostrando signos de resistencia organizada. Los intentos anteriores de liquidar completamente el gueto y transportar a sus habitantes restantes habían encontrado oposición armada, algo que el régimen consideraba intolerable. Capítulo 3. El gueto, una ciudad dentro de una prisión. Para comprender la magnitud de lo que Stroop estaba a punto de comandar, debemos retroceder 3 años en el tiempo y adentrarnos en una de las transformaciones urbanas más crueles de la historia moderna. Varsovia, antes de la guerra, era una ciudad vibrante donde convivían diferentes culturas, religiones y tradiciones. La comunidad judía no era simplemente una minoría, era parte fundamental del tejido social de la ciudad, representando aproximadamente 1/3 de su población total. Imagina por un momento las calles de Varsovia en 1938. Escucharías conversaciones en polaco, yiddish, alemán y ruso. Verías sinagogas junto a iglesias católicas, comercios judíos alternándose con negocios polacos, niños de diferentes comunidades jugando en los mismos parques. Era una ciudad imperfecta, con sus tensiones y prejuicios, pero era una ciudad viva, donde cientos de miles de familias construían sus vidas, educaban a sus hijos y soñaban con el futuro. Todo eso cambió con la llegada de las tropas alemanas en septiembre de 1939. Las medidas contra la población judía comenzaron casi inmediatamente, pero fueron escalando gradualmente, como agua que hierve lentamente, haciendo cada vez más difícil el punto de resistencia. Primero vinieron las identificaciones obligatorias, brazaletes blancos con la estrella azul que debían llevarse en todo momento. Luego, las restricciones de movimiento, prohibiciones de usar transporte público, toques de queda más severos
limitaciones para entrar en ciertos edificios o parques, pero estas medidas eran solo el preludio de algo mucho más drástico. En octubre de 1940, Hans Frank, el gobernador general del territorio polaco ocupado, ordenó la creación de un distrito residencial judío en Varsovia. El eufemismo burocrático ocultaba una realidad aterradora: la concentración forzosa de aproximadamente 400.000 personas en un área de apenas 3 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, era como intentar meter a toda la población de una ciudad mediana en un barrio de unas pocas manzanas. El proceso de creación del gueto fue una operación logística masiva impregnada de sufrimiento humano. Las familias polacas no judías que vivían en el área designada fueron expulsadas de sus hogares con apenas tiempo para recoger sus pertenencias. Al mismo tiempo, todas las familias judías de Varsovia, vivieran donde vivieran, recibieron órdenes de trasladarse al distrito designado. Tienes que imaginarte la escena: familias enteras arrastrando maletas, cargando muebles, llevando a niños pequeños y ancianos, moviéndose en una procesión interminable hacia un área cada vez más congestionada. Un médico judío que vivió este proceso, Adam Cherniakov, quien más tarde sería nombrado presidente del Consejo Judío del Gueto, escribió en su diario sobre ver a una anciana sentada en la acera, llorando mientras sostenía un candelabro de plata, lo único que había podido salvar de su hogar. Era una escena multiplicada por miles, vidas enteras reducidas a lo que podía cargarse en las manos. Una vez que la población estuvo concentrada dentro del área designada, vino la fase final, el sellado. En noviembre de 1940 se completó la construcción de un muro de 3 metros de altura, coronado con alambre de púas y vidrios rotos que rodeaba completamente el gueto. No era simplemente un muro físico, era una declaración brutal: esta gente ya no pertenece a nuestra sociedad, son otros, están apartados del mundo. Las condiciones dentro del gueto eran infernales desde el principio, pero se deterioraron rápidamente hasta niveles que desafían la imaginación. 400.000 personas en 3 kilómetros cuadrados significa un hacinamiento extremo. Familias enteras viviendo en habitaciones individuales. Múltiples familias compartiendo apartamentos diseñados para una sola. La privacidad dejó de existir. La dignidad personal se convirtió en un lujo imposible. La comida era escasa. Las raciones oficiales alemanas proporcionaban menos de 200 calorías diarias por persona, una cuarta parte de lo necesario para sobrevivir. El contrabando se convirtió en la única forma de supervivencia para muchos. Niños arriesgaban sus vidas deslizándose por agujeros en el muro para conseguir comida del lado ario. Algunos lo lograban, trayendo pan o papas que literalmente salvaban a sus familias del hambre. Otros eran capturados y fusilados en el acto. Las familias enfrentaban decisiones imposibles cada día. ¿Enviamos al niño a arriesgar su vida por comida o lo dejamos pasar hambre? Las enfermedades se propagaban sin control en este ambiente de hacinamiento y desnutrición. El tifus, transmitido por piojos que prosperaban en las condiciones insalubres, se convirtió en una epidemia. Los médicos del gueto luchaban desesperadamente con recursos mínimos. Un médico describió la agonía de ver morir a niños por enfermedades perfectamente tratables si hubiera medicamentos disponibles, mientras sus pequeños cuerpos, consumidos por el hambre, no tenían fuerzas para combatir la infección. Pero aquí está lo extraordinario, lo que reveló la resistencia increíble del espíritu humano. Incluso en estas condiciones, la gente luchaba por mantener su humanidad. Se establecieron escuelas clandestinas donde los niños aprendían historia, literatura y matemáticas,
desafiando las prohibiciones alemanas contra la educación judía. Había representaciones teatrales en sótanos, conciertos de música, grupos de estudio religioso. Una orquesta del gueto tocaba conciertos semanales. La gente se casaba, celebraba el nacimiento de bebés, observaba sus tradiciones religiosas. Emanuel Ringelblum, un historiador que vivía en el gueto, organizó un proyecto secreto llamado Oneg Shabbat para documentar la vida diaria. Escritores, maestros, académicos y gente común escribían diarios, recopilaban testimonios, guardaban documentos oficiales, creando un archivo escondido en contenedores de metal enterrados bajo los edificios. Sabían que probablemente no sobrevivirían, pero estaban decididos a que su historia, la verdad de lo que estaban viviendo, no muriera con ellos. En julio de 1942, todo empeoró dramáticamente. Comenzó lo que los alemanes llamaron reasentamiento, y que en realidad era el inicio de la liquidación del gueto. Las SS llegaron con listas y cuotas. 6.000 personas diarias debían ser reasentadas al este para trabajos agrícolas. La realidad, que algunos sospechaban pero que era casi imposible de creer por su absoluta monstruosidad, era que estos transportes iban a Treblinka, un campo de exterminio a unos 100 kilómetros al noreste, donde la gente era eliminada en cámaras de gas dentro de horas de su llegada. Durante 2 meses, entre julio y septiembre de 1942, aproximadamente 265.000 personas fueron deportadas de Varsovia a Treblinka. Era una operación industrial de destrucción humana. Las familias eran arrancadas de sus hogares, agrupadas en el Umschlagplatz, el punto de reunión cerca de la estación de tren, y empujadas a vagones de ganado tan abarrotados que la gente no podía sentarse, apenas podía respirar. Algunos morían asfixiados durante el viaje de 3 horas. Adam Cherniakov, el presidente del Consejo Judío, había sido forzado a proporcionar listas de personas para la deportación. Se le había dicho que estaba salvando al resto del gueto al cooperar. El 22 de julio de 1942, cuando los alemanes exigieron que incluyera a los niños del orfanato del gueto en las deportaciones, Cherniakov se dio cuenta finalmente de la verdad completa. No había forma de salvar a nadie mediante la cooperación. Esa noche tomó una cápsula de cianuro. Su nota final decía: «Ya no puedo soportar esto. Mi acción mostrará a todos que hay que hacer algo». Para el final de 1942, el gueto de Varsovia había pasado de 400.000 habitantes a aproximadamente 60.000. Las calles que una vez estuvieron atestadas ahora parecían ciudades fantasma, edificios enteros vacíos, posesiones abandonadas desparramadas por todas partes, el silencio interrumpido solo por el viento. Los que quedaban sabían que su turno llegaría pronto, pero algo había cambiado fundamentalmente entre los sobrevivientes. La ilusión de que la cooperación podría salvarlos se había evaporado. La esperanza de rescate externo había desaparecido. Lo que quedaba era una determinación terrible y hermosa. Si iban a perecer de todos modos, algunos al menos morirían resistiendo. Así nació la Organización Judía de Combate, la ZOB, por sus siglas en polaco. Jóvenes principalmente, muchos apenas mayores de 20 años, comenzaron a organizarse en secreto. Reunieron armas de contrabando, unas pocas pistolas aquí, granadas caseras allá, fusiles viejos que habían sido escondidos. No tenían ilusiones sobre sus posibilidades de victoria militar contra el poderoso aparato alemán, pero tenían algo más valioso: la determinación de afirmar su humanidad, de demostrar al mundo que no habían ido dócilmente a su destrucción. En enero de 1943, cuando las SS intentaron otra ronda de deportaciones,
encontraron resistencia armada por primera vez. Grupos de combatientes emboscaron a las patrullas alemanas, les dispararon desde edificios, les lanzaron granadas. La sorpresa fue total. Las fuerzas alemanas se retiraron temporalmente, reagrupándose. Las deportaciones se detuvieron. Esta victoria, aunque pequeña, tuvo un significado psicológico enorme. Los combatientes habían demostrado que era posible resistir. Durante los siguientes meses, se prepararon febrilmente para lo que sabían que vendría: una operación alemana masiva para liquidar completamente el gueto. Construyeron búnkeres, cavaron túneles, establecieron rutas de escape, almacenaron provisiones. Cada habitante del gueto sabía lo que se avecinaba. En abril de 1943, Varsovia comenzaba a despertar de su invierno más frío en décadas. Los árboles del lado ario de la ciudad empezaban a florecer. Era la Pascua judía, Pesaj, el festival que conmemora la liberación de la esclavitud en el antiguo Egipto. La ironía era cruel y no pasaba desapercibida para los habitantes del gueto. Fue entonces cuando Jürgen Stroop, con su nuevo título de SS y jefe de policía de Varsovia, recibió sus órdenes finales de Heinrich Himmler: liquidar el gueto completamente, eliminar a todos sus habitantes restantes, destruir todos los edificios y borrar cualquier rastro de que una comunidad judía había existido alguna vez en Varsovia. Stroop aceptó la tarea con entusiasmo. Para él, esta era una oportunidad de demostrar su capacidad operativa, de ejecutar una misión compleja que requería coordinación de múltiples fuerzas, planificación meticulosa y determinación inquebrantable. Nunca cuestionó la moralidad de sus órdenes. Para Stroop, esto era simplemente otro trabajo que hacer, otra operación militar que documentar. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar una de las resistencias más desesperadas y heroicas de toda la guerra. Capítulo 4. Los primeros días, cuando el plan se derrumba, el 18 de abril de 1943, la noche anterior al inicio planificado de la operación, Jürgen Stroop convocó una reunión con sus comandantes. Habían reunido una fuerza impresionante, más de 2.000 hombres de las SS, unidades de policía alemana, tropas auxiliares de colaboradores lituanos, letones y ucranianos, e incluso una unidad de la Wehrmacht. Tenían artillería pesada, ametralladoras, lanzallamas y el apoyo de ingenieros de combate expertos en demoliciones urbanas. Stroop presentó su plan con la confianza de quien cree tener abrumadora superioridad. La operación comenzaría al amanecer del día siguiente, 19 de abril, precisamente a las 6 de la mañana. Las tropas entrarían al gueto en columnas coordinadas desde múltiples puntos, barrerían sistemáticamente cada edificio, reunirían a todos los habitantes en puntos de concentración y los transportarían. Estimaba que la operación completa tomaría 3 días como máximo. Después de todo, ¿qué podían hacer unos pocos habitantes hambrientos y agotados contra una fuerza militar moderna y bien equipada? Lo que Stroop no sabía, o se negaba a comprender, era que estaba a punto de enfrentar a personas que habían tomado la decisión más difícil que un ser humano puede tomar. Habían decidido que preferían morir luchando antes que ser llevados pasivamente a su destrucción. La madrugada del 19 de abril amaneció fría y brumosa. A las 6 en punto, como estaba planeado, las columnas alemanas comenzaron a penetrar en el gueto desde varios puntos. Los soldados marchaban con confianza, sus botas resonando en las calles vacías. Los edificios parecían desiertos, las ventanas cerradas, las calles inquietantemente silenciosas. Entonces, cuando las primeras unidades llegaron a la intersección de las calles Naleuki y Hesia, el infierno se desató. Desde ventanas, desde techos,
desde barricadas cuidadosamente camufladas, decenas de combatientes abrieron fuego simultáneamente. El comandante Mordechai Anielewicz, líder del Azov, había planificado cada detalle de esta emboscada. Las primeras granadas explotaron en medio de las columnas alemanas. El fuego de rifles y pistolas, aunque disperso, era sorprendentemente preciso. Los soldados, completamente sorprendidos, buscaron desesperadamente cobertura. Un oficial de las SS cayó herido en los primeros segundos del combate, luego otro. El pánico se apoderó de las columnas que avanzaban con tanta confianza minutos antes. Los soldados nunca habían imaginado encontrar resistencia organizada, mucho menos un fuego tan coordinado. Se replegaron rápidamente, dejando atrás equipo y varios heridos. Para Stroop, observando desde su puesto de comando, esto era inconcebible. Su plan meticuloso, diseñado para una operación rápida y eficiente, acababa de desmoronarse en los primeros minutos. La rabia y la vergüenza se mezclaban en su interior. ¿Cómo era posible que sus tropas bien equipadas hubieran sido rechazadas por lo que él consideraba bandidos mal armados? Ordenó un segundo intento, esta vez con más cautela y apoyo de fuego. Pero los combatientes judíos habían convertido el gueto en un laberinto mortal. Conocían cada callejón, cada edificio, cada sótano. Habían preparado posiciones defensivas interconectadas por túneles y pasajes secretos. Cuando una posición era atacada, los combatientes desaparecían a través de estos pasajes y reaparecían en otro lugar, atacando desde un ángulo diferente. Una joven combatiente llamada Nyuta Teitelboim, conocida como Pequeña Nyuta, a pesar de su feroz determinación, lideró un grupo que emboscó a una patrulla alemana cerca de la calle Franciscanska. Usando botellas incendiarias caseras, lograron incendiar un vehículo blindado alemán. La imagen de ese vehículo en llamas se convirtió en un símbolo poderoso. Era posible hacerles daño, era posible resistir. Durante ese primer día, las fuerzas de Stroop intentaron múltiples asaltos, cada uno rechazado con bajas. Un tanque ligero que intentó penetrar más profundamente en el gueto fue inutilizado por una carga explosiva. Los combatientes capturaron armas alemanas, municiones, granadas. Cada pequeña victoria aumentaba su moral y su capacidad de continuar la lucha. Al caer la noche del 19 de abril, Stroop tuvo que admitir lo impensable. El primer día había sido un fracaso total. Sus tropas no solo no habían logrado tomar el gueto, sino que habían sufrido bajas significativas y se habían visto obligadas a retirarse. En su informe a Berlín esa noche, intentó minimizar el revés, pero sus superiores no eran tontos. La pregunta flotaba en el aire. ¿Era Stroop el hombre adecuado para esta operación? Esta humillación inicial transformó la naturaleza de la operación para Stroop. Ya no se trataba simplemente de ejecutar órdenes de manera eficiente. Se había convertido en algo personal. Su reputación, su carrera, su orgullo estaban ahora en juego. Esto lo haría más peligroso, más despiadado, más determinado a completar la misión sin importar el costo. El segundo día, 20 de abril, Stroop cambió de táctica. Si no podía tomar el gueto mediante asaltos frontales, lo haría mediante la destrucción sistemática. Ordenó traer artillería pesada y lanzallamas. Las órdenes eran claras: quemar edificio por edificio, bloque por bloque. Si los combatientes se escondían en los edificios serían convertidos en sus tumbas. Los lanzallamas fueron particularmente terroríficos. Equipos especiales de las SS, protegidos por fuego de cobertura, se acercaban a los edificios y lanzaban chorros de fuego líquido a través de ventanas y puertas. Las llamas se extendían rápidamente por los interiores de madera. Los gritos de quienes quedaban atrapados dentro
eran insoportables incluso para algunos de los soldados alemanes más curtidos. Pero la resistencia continuaba. Los combatientes habían anticipado estas tácticas. Muchos búnkeres estaban construidos en sótanos profundos con múltiples salidas. Cuando un edificio era incendiado, los combatientes escapaban a través de túneles y reaparecían en otra posición. Era como intentar atrapar humo con las manos. Mordechai Anielewicz, desde su búnker de comando en la calle Mila 18, coordinaba la resistencia con una combinación de astucia táctica y valentía personal. Tenía apenas 24 años, pero había emergido como un líder natural. Sus mensajes a los diferentes grupos de combate eran breves pero inspiradores. Cada hora que resistimos es una victoria. Cada alemán que cae es un testimonio de que no somos víctimas pasivas. Durante los siguientes días, el gueto se convirtió en un infierno de fuego y combate. El humo de los incendios era visible desde toda Varsovia. Los polacos del lado ario podían ver las llamas elevándose hacia el cielo nocturno, podían escuchar las explosiones y el tiroteo. Algunos sentían compasión, otros indiferencia, algunos incluso satisfacción. La ciudad entera estaba siendo testigo de una tragedia que desarrollaba en su corazón. Stroop incrementaba metódicamente la brutalidad. Ordenó que cualquier persona encontrada, combatiente o no, fuera fusilada en el acto o enviada inmediatamente a Treblinka. Los ancianos, los enfermos, los niños pequeños que emergían de escondites buscando agua o comida no recibían cuartel. Para Stroop, todos eran enemigos, todos eran objetivos legítimos. Sus tropas comenzaron a usar perros entrenados para rastrear búnkeres ocultos. Lanzaban granadas de gas lacrimógeno en los sótanos para forzar a la gente a salir. Inundaban túneles con agua o gases tóxicos. Volaban edificios enteros si sospechaban que albergaban resistencia. El gueto estaba siendo literalmente desmontado, piedra por piedra. Sin embargo, incluso en medio de esta destrucción, surgían momentos de extraordinaria humanidad. Una enfermera del gueto llamada Adina Bloody Schweiger tomó la decisión más dolorosa de su vida. Ante la certeza de que los niños del hospital donde trabajaba serían capturados y enfrentarían un destino terrible, les administró morfina para que se durmieran pacíficamente. Luego se unió a los combatientes. Prefirió darles una muerte sin dolor antes que permitir que cayeran en manos de Stroop. El 23 de abril, cuarto día de la operación que debía haber durado 3 días, Stroop recibió refuerzos adicionales y órdenes aún más severas desde Berlín. Himmler estaba impaciente. Quería el gueto liquidado antes del cumpleaños de su líder el 20 de abril, pero esa fecha ya había pasado. La resistencia continuaba siendo una vergüenza para las SS. Stroop intensificó el uso del fuego como arma principal. Equipos incendiarios trabajaban sistemáticamente, manzana por manzana. El gueto se estaba convirtiendo en un mar de llamas. El calor era tan intenso que fundía tuberías de metal. El humo era tan denso que los soldados necesitaban máscaras para respirar. Para quienes seguían escondidos en búnkeres bajo tierra, las condiciones eran indescriptibles. El oxígeno se agotaba rápidamente con tantas personas confinadas en espacios pequeños. La temperatura subía hasta niveles insoportables debido a los incendios en la superficie. Algunos búnkeres albergaban cientos de personas, apretadas hombro con hombro, en completa oscuridad, sin agua, sin comida, respirando aire viciado que apenas sustentaba la vida. Los combatientes seguían atacando cuando podían, pero sus números disminuían constantemente. Algunos caían en combate, otros eran capturados, otros más sucumbían al agotamiento, las heridas o la falta de suministros. Las municiones se agotaban.
Cada bala tenía que contar porque no había forma de conseguir más. Marek Edelman, uno de los comandantes de la resistencia que sobreviviría a la guerra, más tarde describió estos días como existir en el borde entre la vida y algo más allá de la muerte, donde seguías moviéndote, luchando, pensando, pero sabías con absoluta certeza que no verías el próximo amanecer. El 28 de abril, después de 9 días de combate continuo, Stroop creyó que finalmente estaba quebrando la resistencia. Las capturas aumentaban diariamente mientras más búnkeres eran descubiertos. Miles de personas, la mayoría civiles que solo habían estado escondiéndose, fueron sacadas de sótanos y túneles. Las escenas eran desgarradoras. Familias enteras emergiendo a la luz después de días en oscuridad completa, parpadeando ante el sol, cubiertos de hollín y suciedad, hambrientos y exhaustos. Pero incluso entonces, algunos seguían luchando. Un grupo de combatientes liderado por una mujer llamada Mira Fuchrer mantuvo una posición en un edificio en ruinas durante horas contra ataques repetidos, hasta que finalmente se quedaron sin municiones. Cuando las tropas de Stroop encontraron los cuerpos de los combatientes rodeados de cartuchos vacíos y armas inutilizadas. Habían luchado literalmente hasta su último aliento. Capítulo 5. Mila 18. El último refugio de la esperanza. El 8 de mayo de 1943 marcó el 19º día de una operación que Stroop había prometido completar en 3. El gueto era ahora un paisaje lunar de escombros humeantes, edificios colapsados y calles llenas de cascotes. El aire estaba tan cargado de ceniza que era difícil respirar. Sin embargo, Stroop sabía que su trabajo no estaba completo. Informes de inteligencia indicaban que el búnker más importante, el centro de comando de la resistencia, permanecía intacto en algún lugar bajo los escombros. Ese búnker estaba en la calle Mila, número 18. Mordechai Anielewicz y los líderes principales de la organización judía de combate se habían refugiado allí junto con aproximadamente 100 personas, combatientes, sus familias, algunos niños. El búnker era uno de los más sofisticados del gueto, construido en el sótano profundo de un edificio que antes de la guerra había albergado una exitosa empresa textil. Tenía múltiples habitaciones, sistemas de ventilación ingeniosos, almacenamiento de agua y provisiones, incluso una pequeña enfermería. Durante casi 3 semanas, este búnker había servido como el corazón palpitante de la resistencia. Desde allí, Anielewicz había coordinado las operaciones, enviado mensajes a los diferentes grupos de combate, mantenido la moral, tomado las decisiones imposibles que cada día requería. A sus 24 años, con el rostro demacrado por el hambre y la falta de sueño, los ojos hundidos, pero aún ardiendo con determinación, se había convertido en una figura casi mítica para los combatientes. Pero ahora, mientras los días se alargaban y el cerco se estrechaba, incluso Anielewicz sabía que el final se aproximaba. Las salidas del búnker habían sido bloqueadas una por una. Los túneles de escape habían sido descubiertos o habían colapsado bajo las demoliciones. Estaban atrapados. La vida en el búnker durante estos últimos días era una existencia en los límites extremos de la resistencia humana. El aire era sofocante, viciado por el aliento de 100 personas respirando en un espacio diseñado para muchas menos. Las velas proporcionaban la única luz, creando sombras danzantes en las paredes húmedas. El agua se había racionado al extremo, apenas un sorbo por persona al día. La comida prácticamente había desaparecido, pero lo peor era el conocimiento. Todos sabían que estaban viviendo sus últimos días, quizás sus últimas horas. No había ilusiones de rescate.
No había esperanza de escape. Sin embargo, seguían allí, juntos, negándose a rendirse, negándose a facilitar el trabajo de Stroop. Anielewicz pasaba las noches escribiendo cartas, una de ellas dirigida a su amigo Yitzhak Zuckerman, que había logrado escapar al lado ario, contenía líneas que romperían el corazón. Lo que hemos vivido no puede describirse con palabras. Estamos conscientes de una cosa. Lo que sucedió superó nuestros sueños más audaces. Los alemanes huyeron del gueto 2 veces. Es imposible describir las condiciones en las que los judíos del gueto ahora viven. Solo unos pocos elegidos aguantarán. Todos los demás perecerán tarde o temprano. El destino está sellado. En los búnkeres donde nuestros camaradas se esconden, no pueden encender velas por falta de aire. Continuaba. A través de todo lo que ha sucedido, algo se ha logrado. El sueño judío de mi vida se ha convertido en realidad. He vivido para ver resistencia judía en el gueto en toda su grandeza y gloria. El 8 de mayo, las tropas de Stroop finalmente localizaron la entrada del búnker en Mila 18. Habían estado rastreando sistemáticamente cada edificio en ruinas, usando detectores de sonido para encontrar espacios subterráneos, interrogando brutalmente a cualquier capturado sobre la ubicación de los escondites. Cuando encontraron la entrada, Stroop no ordenó un asalto inmediato. Había aprendido dolorosamente durante las semanas anteriores que los combatientes del gueto luchaban con más ferocidad cuando estaban acorralados. En cambio, ordenó sellar todas las salidas conocidas y luego bombear gas dentro del búnker. No era gas letal, sino gases lacrimógenos y humo, diseñados para hacer el aire irrespirable y forzar a los ocupantes a salir. Los soldados alemanes conectaron mangueras a las entradas del búnker y comenzaron a bombear. El gas denso se filtró rápidamente a través de las habitaciones subterráneas. Dentro del búnker, el pánico se apoderó de algunos cuando el gas comenzó a llenar los espacios. Los niños tosían incontrolablemente, sus pequeños pulmones luchando por encontrar aire limpio. Algunos corrieron hacia las salidas solo para encontrarlas bloqueadas. Otros se cubrieron las caras con trapos húmedos, intentando desesperadamente filtrar el aire. Anielewicz reunió a sus comandantes más cercanos. Sabían que tenían 3 opciones, ninguna buena. Podían intentar abrirse paso a través de las tropas alemanas que aguardaban afuera, lo que significaba muerte segura, pero al menos luchando. Podían esperar a asfixiarse lentamente mientras el gas llenaba cada rincón del búnker. O podían tomar el control de su propio destino de la manera más final. Muchos de los combatientes llevaban consigo pequeñas cápsulas de cianuro, obtenidas con gran dificultad a través de contactos en el lado ario. Las habían guardado para este momento exacto, cuando la captura era inminente y no quedaba otra opción digna. Los relatos exactos de lo que sucedió en las próximas horas varían, pero los testimonios de los pocos que sobrevivieron pintan un cuadro devastador. Anielewicz, junto con varios de sus comandantes más cercanos, eligió el veneno antes que la captura. Abrazó a sus camaradas, pronunció unas últimas palabras sobre la dignidad de haber resistido y tomó el cianuro. Otros intentaron escapar a través de pasajes que creían secretos, solo para descubrir que las tropas alemanas los esperaban al otro lado. Algunos lograron disparar sus últimas balas antes de caer. Unos pocos, muy pocos, encontraron rutas de escape que los alemanes no habían descubierto y lograron llegar al lado ario, donde vivieron el resto de la guerra con identidades falsas. La mayoría, sin embargo, pereció en ese búnker, por el gas, por el humo, por sus propias manos, o capturados cuando finalmente emergieron, incapaces de respirar.
Cuando las tropas de Stroop entraron finalmente al búnker de Mila 18, encontraron una escena que incluso algunos de ellos, endurecidos por años de guerra y brutalidad, encontraron perturbadora. Los cuerpos yacían donde habían caído. Entre ellos, identificaron a Mordechai Anielewicz, el joven comandante cuya resistencia había transformado lo que debía ser una operación de 3 días en una batalla de casi un mes. Para Stroop, esto era una victoria militar. Había eliminado el centro de comando de la resistencia. Había capturado o eliminado a los líderes principales. En su informe esa noche, describiría fríamente la operación en Mila 18 como un éxito rotundo, cuantificando las capturas y las bajas con la misma emoción que un contador registrando inventario. Pero para quienes conocían la historia completa, la caída de Mila 18 representaba algo muy diferente. Estos jóvenes, hambrientos, superados en número 100-1, armados con pistolas caseras y determinación, habían resistido durante casi un mes contra una de las máquinas militares más poderosas del mundo. Habían elegido cómo morir, negándose hasta el final a ser víctimas pasivas. Años después, cuando sobrevivientes establecieron memoriales y contaron historias, el búnker de Mila 18 se convertiría en un símbolo sagrado. Un monumento se erigiría allí, marcando el lugar donde cayó Anielewicz. Su última carta se leería en ceremonias conmemorativas. Su nombre se convertiría en sinónimo de resistencia contra la tiranía imposible. Capítulo 6. Los últimos días, cuando solo quedaban cenizas con la caída del búnker de Mila 18, la resistencia organizada en el gueto efectivamente terminó. Pero la operación de Stroop estaba lejos de completarse. Miles de personas permanecían escondidas en búnkeres más pequeños, dispersos por todo el gueto. Algunas habían estado allí durante semanas, sobreviviendo en condiciones que desafiaban la imaginación. Stroop ordenó una búsqueda metódica, edificio por edificio, sótano por sótano. Sus tropas usaban perros entrenados, detectores acústicos, e incluso obligaban a colaboradores capturados a revelar ubicaciones de escondites a cambio de falsas promesas de clemencia. Cada día, cientos de personas eran extraídas de sus escondites. Las escenas que se desarrollaban cuando estos búnkeres eran descubiertos eran indescriptibles. Las personas emergían a la luz del día después de semanas en oscuridad total, sus ojos incapaces de ajustarse a la brillantez del sol. Estaban tan débiles por el hambre que apenas podían caminar. Algunos habían enloquecido por el confinamiento prolongado en espacios minúsculos. Otros estaban tan deshidratados que no podían hablar. Un soldado alemán, en una carta a su familia que sería descubierta décadas después, describió encontrar un búnker donde 23 personas habían permanecido en un espacio de no más de 15 metros cuadrados durante 3 semanas. Cuando abrieron la entrada, el olor era tan abrumador que varios soldados vomitaron. Las personas adentro estaban en diversos estados de deterioro físico y mental. Algunas ya no respondían a estímulos externos, simplemente miraban fijamente al vacío. Stroop no mostraba piedad. Su orden era clara. Todos debían ser enviados a Treblinka o fusilados en el acto si mostraban cualquier resistencia. Los ancianos demasiado débiles para caminar hasta los puntos de concentración eran ejecutados donde estaban. Los niños eran arrancados de los brazos de sus madres. Las familias eran separadas sin ceremonia. Pero incluso en estos momentos finales, surgían actos de resistencia y humanidad extraordinarios. Un grupo de niños huérfanos, sus padres ya perdidos en las deportaciones anteriores, se negó a ser separado. Se tomaron de las manos formando una cadena humana, cantando una canción infantil judía
mientras eran llevados hacia los trenes. Era su forma de afirmar: somos humanos, somos personas y vamos juntos. Una madre llamada Rachel Auerbach logró esconder a su hijo de 5 años en un pequeño espacio detrás de una pared falsa en el último momento antes de ser capturada. Le susurró que permaneciera completamente silencioso, sin importar qué escuchara. El niño obedeció y milagrosamente sobrevivió, rescatado días después por combatientes polacos de la resistencia. Décadas más tarde, ese niño, ya un hombre mayor viviendo en Israel, aún recordaba las últimas palabras de su madre: vive, cuenta nuestra historia. El 16 de mayo de 1943, 28 días después del inicio de la operación, Stroop finalmente pudo reportar que el gueto había sido liquidado. Para marcar simbólicamente el final de la operación, ordenó la destrucción de la Gran Sinagoga de Varsovia, un magnífico edificio del siglo XIX que se encontraba fuera de los límites del gueto, pero que simbolizaba la presencia judía en la ciudad. A las 8:15 de la tarde, cargas explosivas detonaron simultáneamente. La sinagoga, con sus hermosos vitrales, sus torres ornamentadas y su rica historia como centro de vida religiosa y comunitaria, colapsó en una nube de polvo y escombros. Stroop observó la destrucción con satisfacción. Para él, esto era el triunfo final, el punto final de su operación. Inmediatamente después, Stroop se dedicó a crear el documento que lo acompañaría para siempre, su informe oficial. No era un simple reporte militar estándar. Era un volumen encuadernado en cuero con más de 75 páginas de texto y cientos de fotografías, meticulosamente organizadas y comentadas. Lo tituló Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. Ya no existe el barrio judío de Varsovia. El informe era extraordinario en su mezcla de precisión burocrática y autofelicitación vanidosa. Stroop documentó cada día de la operación con detalle obsesivo. Cuántas personas habían sido capturadas, cuántos edificios destruidos, cuántas armas confiscadas. Incluía fotografías que él mismo había seleccionado cuidadosamente: edificios en llamas, combatientes siendo capturados, familias siendo sacadas de búnkeres. Una fotografía en particular se volvería icónica: un niño pequeño, probablemente de 7 u 8 años, con las manos levantadas en rendición, mientras soldados alemanes lo apuntan con armas. La expresión del niño es de terror puro. Detrás de él, otras personas, incluidas mujeres y niños más pequeños, también tienen las manos en alto. Esta imagen, destinada por Stroop a demostrar su eficiencia, se convertiría en uno de los símbolos más poderosos de la brutalidad del régimen contra población indefensa. El informe también revelaba la mentalidad de Stroop de manera escalofriante. Describía a las personas del gueto no como seres humanos, sino como bandidos y subhumanos. Cuando reportaba capturas, usaba lenguaje deshumanizante deliberado. Cuando describía la destrucción de edificios, lo hacía con un tono de logro ingenieril, como si estuviera reportando la demolición exitosa de un proyecto de construcción defectuoso. Stroop envió copias de su informe a sus superiores en Berlín, esperando reconocimiento y promoción. Lo que había logrado, según su propia evaluación, era impresionante desde un punto de vista puramente operativo. Había liquidado un gueto de más de 60.000 personas, había destruido más de 1 millar de edificios, había aplastado una resistencia armada y había documentado todo con precisión teutónica. En las semanas siguientes a la liquidación del gueto, las cuadrillas de trabajo esclavizadas fueron traídas para desmantelar los escombros. El área donde una vez había estado el vibrante barrio judío de Varsovia fue sistemáticamente demolida hasta los cimientos. Los materiales recuperables
fueron enviados para ser reutilizados en otras construcciones. Lo que no podía ser salvado fue simplemente aplanado. El objetivo era claro: borrar cualquier rastro físico de que una comunidad judía había existido alguna vez en ese lugar. Las calles fueron renombradas, los mapas fueron redibujados, la historia oficial alemana pretendía que el área había sido siempre un distrito industrial sin significado particular, pero la historia tiene una forma de resistirse a ser borrada tan fácilmente. Mientras Stroop celebraba su victoria en búnkeres ocultos que sus tropas nunca encontraron, los archivos del proyecto Oneg Shabbat permanecían intactos en sus contenedores de metal. Miles de documentos, testimonios, diarios y fotografías esperaban ser descubiertos, preservando la verdad de lo que había sucedido. Las palabras de gente común describiendo sus vidas, sus miedos, sus esperanzas y su resistencia sobrevivirían cuando los perpetradores esperaban que fueran olvidados. En el lado ario de Varsovia, algunos de los combatientes que habían logrado escapar vivían con identidades falsas, llevando consigo las memorias de lo que habían presenciado. Marek Edelman, Sivia Lubetkin, Yitzhak Zuckerman y unos pocos más sobrevivirían la guerra. Pasarían el resto de sus vidas contando la historia de la resistencia, asegurándose de que los nombres de aquellos que cayeron nunca fueran olvidados. Y en Treblinka, donde la mayoría de los deportados del gueto habían perecido, un pequeño grupo de prisioneros estaba secretamente planificando un levantamiento que ocurriría 2 meses después, en agosto de 1943. Incluso allí, en el lugar diseñado para ser el final de toda esperanza, la resistencia continuaría. Para Stroop, sin embargo, mayo de 1943 representó el pináculo de su carrera. Había completado la misión asignada, había destruido el gueto, había documentado su trabajo meticulosamente. Esperaba recompensas, promociones, reconocimiento. Lo que no sabía era que había creado el documento que sellaría su propio destino. Su informe meticuloso, con todas sus fotografías y descripciones detalladas, se convertiría en una de las piezas de evidencia más condenatorias en los juicios de posguerra. Su vanidad y su deseo de documentar sus logros proporcionarían a los fiscales un registro completo, en las propias palabras del perpetrador, de crímenes contra la humanidad. Pero eso vendría después. En junio de 1943, Stroop fue promovido y condecorado. Su recompensa fue ser enviado a Grecia, donde supervisaría operaciones de seguridad similares contra partisanos y población civil. El gueto de Varsovia había caído, pero su historia y el juicio de aquellos que lo destruyeron apenas comenzaba. Capítulo 7. Grecia y el crepúsculo del Reich. Después de su éxito en Varsovia, Jürgen Stroop fue enviado a Grecia en julio de 1943. Su nuevo cargo era SS y jefe de policía para el área del Egeo, con base en Atenas. Para Stroop, esto representaba tanto una promoción como un reconocimiento a su capacidad para ejecutar operaciones complejas de seguridad. Llegó a Grecia con la misma mentalidad que había llevado a Polonia: orden, disciplina y la aplicación despiadada de las políticas del régimen. Grecia, en 1943, era un territorio ocupado que presentaba desafíos únicos para las fuerzas alemanas. A diferencia de Polonia, donde la ocupación había sido relativamente estable, Grecia estaba plagada de movimientos partisanos activos que controlaban amplias áreas del territorio montañoso. Las fuerzas italianas, que habían compartido la ocupación con los alemanes, estaban colapsando tras la caída de Mussolini. La situación requería mano dura, y eso era exactamente lo que Stroop ofrecía. Su tiempo en Grecia estuvo marcado por operaciones contra partisanos
que seguían el mismo patrón brutal que había aplicado en Polonia. Cuando los partisanos atacaban instalaciones alemanas o emboscaban patrullas, Stroop ordenaba represalias masivas contra pueblos enteros sospechosos de albergar resistentes. La proporción era desproporcionada deliberadamente. Por cada soldado alemán herido o muerto, decenas o cientos de civiles griegos pagaban el precio. Una operación particularmente notoria ocurrió en el pueblo de Distomo, en junio de 1944. Tropas bajo el comando general de Stroop masacraron a más de 200 civiles en represalia por actividades partisanas en la región. Hombres, mujeres, ancianos y niños fueron ejecutados sin distinción. Las casas fueron saqueadas y quemadas. Fue Varsovia en miniatura, el mismo desprecio por la vida humana aplicado en un contexto diferente. Pero mientras Stroop continuaba sus operaciones en Grecia, el mundo alrededor de él estaba cambiando dramáticamente. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. En el este, el Ejército Rojo había comenzado una serie de ofensivas masivas que estaban empujando a las fuerzas alemanas de regreso hacia sus fronteras. El Reich de los 1000 años, que se suponía duraría una eternidad, estaba colapsando en apenas 12. Stroop, como muchos otros oficiales de las SS, comenzó a darse cuenta de que la victoria total alemana que había dado por sentada ya no era inevitable. Sin embargo, su respuesta no fue cuestionar sus acciones previas o buscar alguna forma de redención. En cambio, intensificó su brutalidad, como si la severidad de sus acciones pudiera de alguna manera revertir la marea de la guerra. En octubre de 1944, con las fuerzas alemanas retirándose de Grecia ante el avance de las tropas británicas y los partisanos griegos, Stroop fue evacuado de regreso a Alemania. Su siguiente asignación fue en la región del Rin, donde las fuerzas estadounidenses y británicas se acercaban desde el oeste. El círculo se estrechaba alrededor del Reich desde todas las direcciones. Durante los primeros meses de 1945, Stroop sirvió en varios puestos de seguridad interna en Alemania. El país estaba sumido en el caos. Millones de refugiados huían del avance soviético en el este. Las ciudades alemanas eran bombardeadas constantemente hasta quedar reducidas a escombros. El sistema de transporte estaba destruido, la economía había colapsado y el gobierno central estaba perdiendo control sobre vastas áreas del territorio. En este ambiente apocalíptico, Stroop continuó ejecutando sus deberes con la misma meticulosidad que siempre había caracterizado su trabajo. Organizaba la defensa de áreas contra el avance aliado, supervisaba la evacuación de instalaciones gubernamentales y participaba en operaciones contra desertores alemanes y trabajadores forzados que intentaban escapar. Pero había algo nuevo en el comportamiento de Stroop durante estos últimos meses, un reconocimiento gradual de que el fin estaba cerca. Comenzó a tomar medidas para protegerse en un futuro de posguerra que ahora parecía inevitable. Destruyó algunos documentos comprometedores, estableció contactos con personas que podrían ayudarlo a esconderse e incluso consideró la posibilidad de cambiar su identidad. Sin embargo, había un documento que Stroop no destruyó, su informe sobre Varsovia. A pesar de que contenía evidencia clara de crímenes de guerra, Stroop aparentemente no podía separarse de él. Era su obra maestra, la prueba de su capacidad organizativa, el monumento a lo que él consideraba su mayor logro. Guardó una copia incluso mientras destruía otros papeles. El 1 de mayo de 1945, 2 días después de que su líder se quitara la vida en un búnker en Berlín, y una semana antes de la rendición incondicional alemana, Stroop fue capturado por tropas estadounidenses cerca de Wiesbaden.
no ofreció resistencia. Se identificó con su rango real, confiando quizás en ser tratado como un prisionero de guerra regular. Los estadounidenses inicialmente no sabían quién habían capturado. Stroop era solo otro oficial de las SS entre miles siendo procesados en los campos de prisioneros de guerra. Fue enviado a un campo en Alemania Occidental, donde permaneció durante varios meses, aparentemente sin llamar la atención especial. Pero la burocracia que Stroop había servido tan fielmente ahora trabajaba en su contra. Los archivos alemanes capturados estaban siendo meticulosamente revisados por investigadores aliados. El nombre de Jürgen Stroop apareció repetidamente en documentos relacionados con operaciones en Polonia y Grecia. Pero fue el descubrimiento de su propio informe sobre el gueto de Varsovia lo que selló su destino. Una copia del informe, cuidadosamente encuadernada con su título orgulloso, fue encontrada en los archivos de Heinrich Himmler en mayo de 1945. Los investigadores quedaron estupefactos. Era raro tener documentación tan completa de un crimen de guerra, escrita por el perpetrador mismo, con fotografías incluidas. Era como si Stroop hubiera creado deliberadamente el caso del fiscal contra él mismo. Capítulo 8. Justicia demorada pero no negada. En marzo de 1947, casi 2 años después de su captura inicial, Jürgen Stroop fue formalmente acusado de crímenes de guerra, pero había una complicación. Tanto Polonia como Estados Unidos querían juzgarlo. Los polacos argumentaban que sus crímenes más graves habían sido cometidos en territorio polaco contra ciudadanos polacos. Los estadounidenses querían juzgarlo por crímenes contra personal militar estadounidense que había sido ejecutado bajo su jurisdicción. Finalmente se llegó a un acuerdo. Stroop sería juzgado primero en Estados Unidos por el asesinato de aviadores estadounidenses capturados y después sería extraditado a Polonia para enfrentar cargos relacionados con el gueto de Varsovia y otras atrocidades cometidas en territorio polaco. El juicio estadounidense se llevó a cabo en Dachau, Alemania, en marzo de 1947. Stroop fue acusado de ordenar la ejecución sumaria de pilotos aliados capturados en violación de las convenciones de Ginebra. La evidencia era abrumadora. Documentos con su firma ordenando las ejecuciones, testimonios de testigos, registros oficiales. Durante el juicio, Stroop adoptó una estrategia que muchos de sus colegas de las SS también emplearon. Afirmó que simplemente estaba siguiendo órdenes superiores, que no tenía discreción personal en el asunto y que como soldado había jurado obediencia que no podía violar. Era la defensa de «solo cumplía órdenes» que se había escuchado repetidamente en Nuremberg y en otros juicios de posguerra. Pero los fiscales estadounidenses no aceptaron esta defensa. Presentaron evidencia de que Stroop no solo había seguido órdenes, sino que había ido más allá de lo requerido, mostrando iniciativa personal en la brutalidad de sus acciones. Sus propios informes, escritos con tanta meticulosidad, demostraban que no era un mero ejecutor pasivo, sino un participante entusiasta. El 21 de marzo de 1947, Stroop fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Sin embargo, la sentencia no fue ejecutada inmediatamente. Las autoridades estadounidenses habían acordado extraditarlo a Polonia, donde enfrentaría cargos aún más graves. El 23 de mayo de 1947, Stroop fue entregado a las autoridades polacas. Fue trasladado a Varsovia, la ciudad donde había cometido sus crímenes más notorios. Para los sobrevivientes del gueto y para la población polaca en general, el regreso de Stroop a Varsovia tenía un significado simbólico profundo. El perpetrador regresaba al escenario de sus crímenes para enfrentar justicia.
Fue encarcelado en la prisión de Mokotów, en Varsovia, mientras se preparaba su juicio. Durante este tiempo, Stroop fue interrogado extensamente por investigadores polacos. Estos interrogatorios produjeron miles de páginas de transcripciones que revelaban su mentalidad con detalle escalofriante. Stroop continuó insistiendo en que había actuado correctamente dentro del contexto de la guerra. Argumentaba que el gueto de Varsovia representaba una amenaza de seguridad legítima, que los combatientes eran combatientes ilegales que no merecían protección bajo las leyes de guerra y que sus acciones habían sido necesarias desde un punto de vista militar. Los interrogadores polacos le mostraron fotografías de su propio informe: el niño con las manos en alto, las familias siendo sacadas de los búnkeres, los edificios en llamas. Le preguntaron sobre niños específicos en las fotografías. ¿Qué amenaza militar representaba un niño de 5 años? ¿Cómo justificaba la quema de hospitales con pacientes dentro? Stroop se negó a mostrar remordimiento. En su visión del mundo, había servido a su país y a su ideología fielmente. Los cambios en las circunstancias políticas, la derrota de Alemania, no cambiaban la corrección fundamental de sus acciones dentro del sistema de valores en el que había operado. El juicio formal comenzó en julio de 1948 ante el Tribunal Nacional Supremo de Polonia. El caso del fiscal era devastador en su simplicidad. Presentaron el informe del propio Stroop como evidencia principal. Aquí estaba el acusado, en sus propias palabras, describiendo exactamente lo que había hecho. Las fotografías que él había seleccionado cuidadosamente mostraban la brutalidad de la operación. Sus estadísticas meticulosas documentaban la escala de la destrucción. Pero el fiscal también presentó algo más poderoso: testigos. Sobrevivientes del gueto vinieron a testificar. Marek Edelman, uno de los líderes de la resistencia que había sobrevivido, describió la resistencia desde dentro. Simcha Rotem, quien había sido un mensajero entre diferentes grupos de combate, relató lo que había presenciado. Rachel Auerbach, que había logrado escapar del gueto días antes de su liquidación final, habló sobre la vida cotidiana bajo el asedio de Stroop. Estos testimonios transformaron los números fríos del informe de Stroop en historias humanas. Ya no eran estadísticas abstractas de bandidos capturados o edificios destruidos. Eran familias con nombres, niños con sueños, ancianos con historias. Cada testigo devolvía la humanidad a las víctimas que Stroop había trabajado tan diligentemente para deshumanizar. Durante el juicio, Stroop se sentó impasible la mayor parte del tiempo. Ocasionalmente tomaba notas. Cuando se le permitía hablar, defendía sus acciones en términos militares y legales, como si el juicio fuera simplemente un debate técnico sobre procedimientos de guerra apropiados. Solo una vez mostró emoción visible. Fue cuando el fiscal leyó en voz alta pasajes de la última carta de Mordechai Anielewicz, describiendo la resistencia y expresando orgullo en haber luchado. Por un momento, algo cruzó el rostro de Stroop. ¿Era reconocimiento? ¿Respeto reluctante por un enemigo valiente? ¿O simplemente irritación de que estos bandidos hubieran complicado tanto su operación? El 5 de septiembre de 1948, después de semanas de testimonio y deliberación, el veredicto fue anunciado: culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia: muerte por ahorcamiento. Stroop apeló la sentencia, argumentando tecnicismos legales y repitiendo sus defensas previas. La apelación fue rechazada. Se fijó una fecha de ejecución: el 6 de marzo de 1952, casi 4 años después del juicio. Los retrasos reflejaban tanto las complejidades legales de la posguerra como la deliberación cuidadosa de las autoridades polacas
para asegurar que todo el proceso fuera legalmente irreprochable. Durante los años que pasó en prisión esperando la ejecución, Stroop escribió unas memorias que nunca fueron publicadas en su totalidad. En ellas, continuaba defendiendo sus acciones, presentándose como un soldado leal que había servido a su país lo mejor que pudo. No expresaba remordimiento por las decenas de miles de vidas que había destruido. Su única lamentación parecía ser que Alemania había perdido la guerra. El 6 de marzo de 1952, a las 8 de la mañana, Jürgen Stroop fue llevado al patio de la prisión de Mokotów en Varsovia. El lugar de ejecución había sido elegido deliberadamente. Estaba a pocos kilómetros del sitio donde había estado el gueto de Varsovia. Algunos sobrevivientes del gueto estuvieron presentes como testigos. Para ellos, este momento representaba una forma de cierre, aunque incompleto. Ninguna ejecución podía devolver a los seres queridos perdidos. Ningún castigo podía deshacer el sufrimiento que habían experimentado. Pero al menos, el hombre que había orquestado la destrucción de su comunidad enfrentaba consecuencias por sus acciones. Stroop rechazó la oferta de un sacerdote. Caminó hacia la horca con la misma compostura militar que había mantenido durante toda su vida adulta. No pidió perdón, no expresó remordimiento. Hasta el final, permaneció convencido de que había actuado correctamente dentro de su sistema de valores. A las 8:07, Jürgen Stroop fue ejecutado. Tenía 56 años. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas, sin tumba marcada, sin memorial. Era el destino apropiado para alguien que había trabajado para borrar toda evidencia de la existencia de una comunidad entera. Conclusión: memorias que no pueden ser borradas. La historia de Jürgen Stroop termina con su ejecución, pero las preguntas que su vida plantea continúan resonando décadas después. ¿Cómo explicamos a un hombre que pudo documentar meticulosamente actos de brutalidad masiva sin aparentemente experimentar conflicto moral alguno? ¿Era un monstruo único o representaba algo más inquietante sobre la capacidad humana para el mal bajo ciertas circunstancias? Los psicólogos que lo examinaron durante su encarcelamiento no encontraron evidencia de enfermedad mental. No era un sádico que disfrutara del sufrimiento por placer personal. Era, en muchos sentidos, aterradoramente ordinario, un hombre de inteligencia promedio, sin talentos excepcionales, que encontró propósito y éxito en servir a un sistema fundamentalmente maligno. Lo que hace a Stroop particularmente inquietante no es que fuera excepcional, sino precisamente lo contrario. Era representativo de miles de funcionarios que hicieron posible el funcionamiento del aparato de destrucción. No necesitaban ser fanáticos ideológicos espumosos de odio. Solo necesitaban ser obedientes, meticulosos y dispuestos a deshumanizar a aquellos designados como enemigos por el sistema. Su informe sobre Varsovia, el documento que él creía sería su legado de eficiencia administrativa, se convirtió en cambio en algo muy diferente. Hoy está preservado en archivos y museos alrededor del mundo, pero no como un monumento a su éxito. Es exhibido como evidencia de la brutalidad burocrática, como un recordatorio de cómo el lenguaje técnico y los procedimientos administrativos pueden ser empleados para ocultar y facilitar atrocidades masivas. La fotografía del niño con las manos en alto del informe de Stroop se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles relacionadas con este período histórico. Aparece en libros de texto, museos y memoriales, pero ahora la vemos no con los ojos de Stroop, como evidencia de una operación exitosa, sino como un testimonio del sufrimiento de víctimas inocentes. El sitio del antiguo gueto de Varsovia hoy es parte del centro moderno de la ciudad.
Edificios de apartamentos, oficinas y tiendas ocupan el espacio donde una vez estuvieron los muros, pero hay marcadores, monumentos y placas que recuerdan lo que sucedió allí. El monumento más importante está en el sitio de Mila 18, donde cayó Mordechai Anielewicz. Cada año, en el aniversario del inicio del levantamiento, sobrevivientes, descendientes y ciudadanos polacos se reúnen allí para ceremonias conmemorativas. Depositan flores, encienden velas, leen los nombres de los que perecieron. Los nombres de los combatientes son pronunciados en voz alta, uno por uno, asegurando que no sean olvidados. Los archivos de Oneg Shabbat, que Stroop nunca encontró a pesar de su búsqueda exhaustiva, fueron desenterrados después de la guerra. 2 de los 3 contenedores fueron recuperados, conteniendo miles de documentos que ahora residen en el Instituto Histórico Judío en Varsovia. Estos papeles, escritos por gente común documentando sus vidas bajo condiciones extraordinarias, proporcionan un contrapeso poderoso al informe frío de Stroop. Marek Edelman, quien sobrevivió la guerra y vivió hasta el año 2009, pasó décadas dando testimonio sobre el levantamiento. Rechazó ser llamado héroe, insistiendo en que los verdaderos héroes eran aquellos que no sobrevivieron. Cada 19 de abril, hasta que la edad se lo impidió, colocaba flores en el monumento de Mila 18. Daffodils, nunca rosas rojas. Explicaba que las rosas rojas eran para los victoriosos, pero los combatientes del gueto no habían ganado en el sentido militar. Los daffodils, flores de primavera que simbolizan esperanza y renovación, eran más apropiados. La pregunta que persiste es, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Stroop no era único. El sistema que sirvió tampoco surgió de la nada. Fue construido gradualmente, con la participación activa o la complicidad pasiva de millones de personas. Cada paso parecía pequeño en su momento. Una ley discriminatoria aquí, una restricción de derechos allá, la normalización gradual de la deshumanización de grupos específicos. Para cuando llegó el momento de los guetos, de las deportaciones masivas, de la destrucción sistemática, la maquinaria ya estaba en su lugar y funcionaba con eficiencia burocrática. Y había suficientes personas como Stroop, dispuestas a ejecutar las órdenes sin cuestionamiento moral, que hicieron posible el funcionamiento de todo el sistema. La historia de Stroop nos recuerda que el mal a gran escala no requiere villanos de caricatura. Puede ser perpetrado por funcionarios meticulosos que valoran la eficiencia sobre la ética, que priorizan la obediencia sobre la conciencia, que se esconden detrás del lenguaje burocrático para evitar confrontar la realidad de sus acciones. Pero la historia del gueto de Varsovia también nos enseña sobre la resistencia humana extraordinaria. Los combatientes que enfrentaron a Stroop sabían que no podían ganar militarmente. Lucharon de todos modos porque afirmar su humanidad era más importante que la supervivencia pasiva. Eligieron cómo morirían, negándose a ser víctimas sin rostro en los informes de alguien más. Hoy, cuando visitamos los monumentos y museos dedicados a estos eventos, cuando leemos los testimonios de sobrevivientes, cuando vemos las fotografías que Stroop capturó pensando que documentaban su éxito, estamos participando en un acto de memoria que él nunca anticipó. Su intención era que esas imágenes sirvieran como evidencia de la eliminación exitosa de una comunidad. En cambio, sirven como recordatorio eterno de la resistencia de esa comunidad y de los crímenes cometidos contra ella. Los nombres que Stroop intentó borrar están ahora grabados en piedra en memoriales alrededor del mundo. Los edificios que quemó han sido reconstruidos. La comunidad que intentó eliminar completamente ha continuado, dispersa, pero viva, en Israel, en Estados Unidos,
en Europa y en todo el mundo. Stroop creía que estaba escribiendo historia cuando compiló su informe. En cierto sentido tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. Su documento es ahora historia, pero como evidencia de crímenes contra la humanidad, no como un registro de logros. Es estudiado por historiadores, criminólogos y psicólogos, no para celebrar lo que hizo, sino para entender cómo tales atrocidades pueden ocurrir y cómo podemos trabajar para prevenir que sucedan de nuevo. La última palabra no pertenece a Stroop, sino a aquellos que resistieron y sobrevivieron para contar la historia. En las palabras de Marek Edelman, nuestro levantamiento fue solo un gesto desesperado de defensa de la dignidad humana. No esperábamos sobrevivir, solo queríamos elegir cómo y cuándo morir, y en esa elección afirmamos que éramos humanos, no ganado que podía ser llevado al matadero sin resistencia. Esa afirmación de humanidad frente a la deshumanización sistemática, esa negativa a cooperar en la propia destrucción, ese acto de resistencia aparentemente desesperado, pero moralmente triunfante, es el legado duradero del gueto de Varsovia. Es lo que recordamos cuando pronunciamos los nombres de Mordechai Anielewicz, de Zivia Lubetkin, de todos los combatientes conocidos y desconocidos que lucharon. Y cuando recordamos a Jürgen Stroop, lo hacemos no para honrarlo, sino para entenderlo, para estudiar cómo personas aparentemente ordinarias pueden participar en maldades extraordinarias y para mantenernos vigilantes contra los sistemas y mentalidades que hacen posible tal participación. La historia no termina con la ejecución de Stroop en 1952. Continúa cada vez que alguien lee sobre estos eventos, cada vez que visitamos un memorial, cada vez que enseñamos a una nueva generación sobre lo que sucedió. Continúa en nuestra determinación colectiva de recordar, de aprender y de asegurar que la respuesta a la pregunta «¿Nunca más?» sea un compromiso activo y no solo un eslogan vacío.